secundarios HIV o sarcomas de Kaposi, pero los más frecuentes, los más comunes que nosotros vemos son los adenocarcinomas. Se me pasó muy rápido. Se alocó. Ya me he ido al otro lado, pero bien. En cuanto a la prevalencia, nuestro país, como conocimiento, dentro de los cánceres más frecuentes no está. Tenemos a la cabeza estómago, tenemos a la cabeza próstata, cuello uterino, mama. El cáncer de colon, diríamos, es el que le sigue a eso, ¿no? Es el que después de esos que los he mencionado está presente. Para tener una idea, ¿no? Solamente un recordatorio. Tenemos acá la imagen, esto es el ciego, colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoide, su nombre dice sigma porque es un sigma, ¿no? Y el recto. En general se estudia el cáncer colorectal en conjunto, ¿no? En conjunto. Acá se ha dibujado una imagen, ¿no?, que quiere representar un tumor, una lesión que está localizada en el colon. En este lado son solo estadísticas, esto no es absoluto, esto varía dependiendo de los lugares. Para estos investigadores, de todos los tumores colorectales, el 20% está localizado en el recto. Un porcentaje parecido está localizado en el sigmoides, más o menos 25%, en el descendente 5%, en el transverso 15%, en el ascendente y ciego 25%. En promedio, ¿no? Eso es estadísticamente, así han sacado los investigadores de este trabajo, que puede correlacionarse con los hallazgos nuestros. La secuencia de carcinogénesis no es el tema del caso, lo que se sabe es que existen alteraciones genéticas, pues no, aneuploidías, variaciones, por ejemplo, de los genes APC, del gen MES, del gen MLH, o sea, son genes que podríamos nosotros tener y que en el curso de nuestra vida podrían alterarse, podrían deleccionarse, podrían suprimirse o podrían activarse y por lo tanto de una mucosa normal podría proliferar y gradualmente no solo proliferar, sino que alterarse. O sea, porque una cosa es que aumenten las células, pero esas células tienen caracteres normales. Pero otra cosa es que esas células normales cambien su arquitectura, ¿no? Se vuelvan irregulares, existan núcleos o células alteradas, ¿no? Entonces eso ya se convierte en un tejido neoplásico. Igual acá, ¿no? Es una secuencia. Lo que tienen que saber es que el cáncer no se produce por un solo gen, ni en un solo evento, igual que como hablábamos del páncreas, el cáncer de colon se produce por múltiples eventos que se suceden en el transcurso de la enfermedad. Yo pudiera tener un pólipo, por ejemplo, en el colon, pero ese pólipo podría permanecer ¿cómo se llama?, benigno o premaligno todo el tiempo y no convertirse posteriormente en maligno, porque los genes, todos los genes que necesitaban activarse no se activaron o todos los genes que necesitaban suprimirse no se suprimieron.
No es el tema, como digo, ponerse a discutir sobre genética, porque eso ya es un tema muy profundo que está en investigación. Lo que sí hay que saber es que los cánceres de colon en nuestro medio, el 75% hasta el 80% se conoce que se llaman los esporádicos. ¿A qué se llaman esporádicos? Son aquellos cánceres que no están sujetos a ningún patrón hereditario en conjunto. O sea, no están relacionados con la poliposis adenomatosa familiar, no están relacionados con el cáncer de colon no polipósico, no están relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, no tienen una agregación familiar. O sea, en otras palabras, no tienen más de 2 familiares afectados. La mayoría de los cánceres que nosotros vemos son aquellos cánceres que son esporádicos, que aparecen de un pólipo. Un pólipo no es más que una excrescencia o un crecimiento anómalo de un tejido en la mucosa del colon. Ese pólipo crece, que pudiera ser de diversos tipos, ¿no? Los pólipos pueden ser benignos, premalignos o malignos. Dentro de los pólipos benignos están los hiperplásicos, los amartomatosos, los inflamatorios. Dentro de los premalignos están los pólipos con displasia de bajo grado, que se llaman adenomatosos. Ahora, pero los pólipos adenomatosos pueden ser adenomatosos solos, pueden ser adenomatosos tubulares, pueden ser vellosos o túbulo-vellosos. Los que se sabe que tienen más riesgo de malignizarse son los túbulos, los pólipos vellosos. Cuando encontramos pólipos vellosos, a esos le prestamos más importancia porque sabemos que esos tienen mayor riesgo de malignidad. Bien, entonces, ya sabemos que la mayoría de cáncer de colon son esporádicos, o sea que aparecen de un pólipo. O sea que el factor genético tiene que ver con solamente el 20% o menos del 20% en nuestra realidad. Quiere decir que la mayoría de los otros, o sea, el 80%, tienen que ver con factores ambientales o modificables. Por ejemplo, acá están los factores hereditarios, ¿no? Los síndromes hereditarios de colon, los síndromes que son positivos para un gen, que son positivos para un tipo de alteración genética familiar. El resto están otros factores, ¿no?, que están asociados, son por ejemplo la raza, el género masculino, la diabetes tipo 2, la enfermedad inflamatoria intestinal. Por acá tenemos los factores modificables, el cigarrismo, el tabaquismo, quiero decir, los alimentos procesados, recalentados, con aceite recalentado, ¿no? El consumo de alcohol, el consumo de alimentos rojos, ¿no? O sea, las carnes rojas. Por otro lado, el bajo consumo la baja ingesta de vegetales, ¿no? De frutas frescas, y el índice de masa corporal, ¿no? O la grasa que tengamos. Esos son factores que se pueden modificar. Otros factores que están probados, que no fehacientemente tienen un rol, pero que se deben aplicar: la actividad física, pues, ¿no? El consumo de gramos, el consumo de fibra, muchos productos que se consumen, ¿no? Como el consumo de leche, el consumo de nueces, el consumo de vitamina D, el suplemento de calcio. Estos productos de acá se dice que se recomiendan, pero no son como los de arriba, que sí se está probado, ¿no? Una cosa es tener factores que son probados, que están demostrados, que los metaanálisis los refuerzan. La otra cosa es tener referencias en trabajos pequeños, pero que sin embargo sirven, contribuyen dentro de una vida sana, para cumplir con una vida sana, ¿no? Bien. Pasado eso, entremos pues a lo que es nuestra tarea, ¿no? La parte que nos compete como médicos.
diagnosticar las enfermedades. ¿En qué momento diagnosticamos las enfermedades? ¿Qué hacemos para diagnosticar las enfermedades? Es complejo, es un mundo, bastante difícil. Bastante difícil es tener un bonito fuera, tener un protocolo exacto, preciso, puntual, que nos sirva para diagnosticar todas las enfermedades neoplásicas. ¿A qué se debe eso? En que las primeras etapas, como dice acá, pues suelen ser asintomáticos. Los pacientes en sus primeras etapas de enfermedad son asintomáticos. No tienen ninguna manifestación. Otros, los que están localizados en la parte distal, por ejemplo, los que están localizados en el recto o en la región rectoanal, claro, pueden debutar con sangrado rectal, bueno. Otros, los que estén localizados en el colon sigmoide, ese colon transverso, podrían cursar con dolor abdominal tipo cólico. Otros, los que están localizados en el ciego principalmente, podrían estar relacionados con cambios en los hábitos intestinales. Otros que están localizados en el colon derecho, principalmente en el ciego o en el colon ascendente. Por ejemplo, la hematoquesia podría ser una manifestación del colon descendente, pero como ya saben ustedes, ténganlo bien claro, la mayoría de pacientes que tienen tumores en el ciego, por lo mismo que el ciego es una estructura amplia, o sea, dilatada, es bien difícil que un paciente que tiene un tumor en el ciego tenga dolor abdominal o tenga síntomas obstructivos, por lo mismo que para que eso suceda, tiene que haber una lesión grande, ¿no? Si el diámetro del ciego es más o menos 4.5, 5 centímetros, entonces la lesión tendría que ser mayor que eso para producirle molestias, lo cual a veces no es. Antes que eso, más bien el paciente puede tener una lesión que se ulcera y esa lesión que se ulcera puede sangrar. Y si sangra puede ser de dos formas, con sangrado activo o con sangre oculta en las heces, ¿no? Y eso es lo que hemos conversado con los grupos siempre, ¿no? Paciente de 70 años que acude por anemia y que se siente débil y que ha bajado de peso, pídale sangre oculta en heces y se va a salir positivo. Y hágale colonoscopía y van a ver que tiene una lesión en el ciego. Otros síntomas pueden ser dolor rectal, tenesmo, pufo, ¿no? Moco en heces. A veces se presentan en la emergencia ya, ¿no? El paciente no se presenta a la consulta externa, sino que acude por emergencia, por ejemplo, con un cuadro obstructivo intestinal, ¿no? Como un caso clínico que se ha revisado, ¿no? Un paciente acude por un cuadro obstructivo intestinal. La pérdida de peso involuntaria, como dije, la anorexia, o sea, la falta de apetito, la fatiga, son síntomas característicos. Si tenemos un paciente que ha tenido un pariente joven, no se ha tenido un pariente de más de 60, 70, 80 años, porque a esa edad lo más probable es que haya tenido que ver con factores ambientales. Sin embargo, si el paciente ha tenido un familiar joven, 40, 45 años con neoplasia, ahí está recomendado que el caso índice, el familiar se haga su colonoscopía más o menos 10 años antes del paciente que tuvo la enfermedad, como prevención. Eso es en caso de que hubieran dos familiares afectos. Dos familiares afectos jóvenes es un riesgo alto también. En el examen físico, claro, si es un paciente que tiene melena o que tiene hematoquesia o que tiene sangre oculta en heces, lo que va a llamar la atención, ¿no? Lo que va a saltar a la vista va a ser la palidez, la delgadez del paciente o caquexia o la debilidad. Es un paciente que va a entrar al consultorio débil, va a entrar limitado, incluso con el apoyo del familiar, incluso en silla de ruedas, ¿no? Porque el paciente está en etapa avanzada de la enfermedad. Como dije, la anemia es más común en lesiones del colon ascendente, la ictericia en caso de metástasis hepática,
Si hubiera una masa palpable, pues en caso de una hepatomegalia producto de una obstrucción, ¿no? Una masa, por ejemplo, que está obstruyendo el ciego principalmente, podría palparse una masa. En el recto se puede detectar mediante el tacto rectal. ¿Qué complicaciones benignas son importantes? Hemorroides, enfermedad diverticular del colon, el intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente Crohn o colitis ulcerosa, los tumores carcinoides, sarcoma de Kaposi y linfomas. Les dije al comienzo, ¿no?, que esas son otras enfermedades que podemos ver a diferencia de los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas son el 90%. Las otras condiciones malignas que están relatadas ahí, carcinoide, Kaposi y linfomas, son menos frecuentes. Y las otras enfermedades que están arriba es porque hay que tenerlas en cuenta también. O sea, no todo paciente que acude por rectorragia o que acude por dolor abdominal o que acude por trastornos del ritmo evacuatorio vamos a pensar que es una neoplasia. Muchos de ellos pueden ser trastornos benignos, como por ejemplo el síndrome del intestino irritable, ¿no? O una enfermedad inflamatoria intestinal, que en realidad la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro medio es baja. La incidencia es baja. ¿Qué herramientas tenemos para el diagnóstico? Las herramientas que tenemos para el diagnóstico son las siguientes. Podría ser que a un paciente, por ejemplo, de unos 45 o 50 años, le indiquemos una prueba de sangre oculta en heces y si está positiva, le hacemos colonoscopía. O también podría ser que tenga síntomas característicos, dolor abdominal, estreñimiento, rectorragia, pujo, tenesmo, signos de obstrucción intestinal parcial. Entonces en esos casos les hacemos su colonoscopía. En caso de que yo encuentre, es un dato importante, si yo le hago un estudio del recto al paciente y le encuentro un pólipo, o le encuentro una lesión, o le encuentro un tumor, y el colonoscopio me permite, o sea, el estado del paciente me permite avanzar, tengo que hacerle la colonoscopia completa. ¿Por qué? Porque hay probabilidad de sincronismo. Quiere decir que el paciente puede tener una lesión en el colon izquierdo, pero también puede tener una lesión en el colon derecho. Es importante entonces, el encontrar una lesión en el lado izquierdo es indicación fehaciente de que debemos además explorar el lado derecho. Cuando estudiemos la parte rectal, es importante, los cirujanos nos exigen que le digamos la distancia que existe entre la región anal, o sea, la margen anal y la lesión, porque eso va a servir para tomar las decisiones respecto a qué tipo de cirugía se va a hacer. Si está muy distal, por ejemplo, ya no será posible una cirugía, ¿no? De repente curativa, de repente paliativa. También se opta en algunas situaciones por una colonoscopía virtual, lo cual, claro, tiene sus limitaciones, porque de encontrar en la colonoscopía virtual una lesión, yo le hago una colonoscopía virtual, pero le encuentro una lesión en el ciego, lo que sigue es hacer una colonoscopía. Así que tiene sus limitaciones. Otras cosas que se piden, pues radiografía de tórax, de abdomen, de pelvis, generalmente tomografía para estadiaje. Eso me estaba olvidando para recto, o sea, para la región pélvica. Si yo tengo un tumor en la región pélvica, un cáncer de recto, la prueba más exacta o más fidedigna que me va a ayudar a determinar si está comprometido o no el resto de las estructuras es la resonancia magnética. Para el resto es solamente la tomografía. Para el colon sigmoides, para el resto del colon la tomografía, pero para el recto distal es la resonancia magnética. La colonoscopía, como saben, acá está el dibujo, ¿no? Es un estudio que consiste en ingresar, pues, por el recto un dispositivo, ¿no? Y nos va a permitir evaluar todo el trayecto. Permite la visualización directa de todo el colon, me permite ver lesiones, masas, obtener biopsias, extirpar pólipos y detectar neoplasias sincrónicas. Para eso requiere una preparación, ¿no?
Cuando se hace una colonoscopia incompleta, por ejemplo, por mala preparación, porque el colon está sucio, porque, por ejemplo, en esta zona de acá habían heces, o en esta zona de acá habían heces, yo entro, le hago la colonoscopia, digo, doctor, no tiene nada, todo está sano, pero pudiera ser que habían heces y no me permitió hacer un buen estudio, y eso no es correcto. Bien, la colonoscopia tiene sus indicaciones, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta. Sirve para el cribado y la vigilancia de rutina, para casos donde hay un sangrado intestinal, diverso, ¿no? Hematoquesia, melena, cuando hay sangre oculta, o también cuando un paciente adulto acude por anemia de causa no filiada. Cuando ustedes tengan un paciente con anemia adulto, no se les ocurra darle hierro, no nada, señor, tome su hierro y ya venga al mes. No, lo que tienen que hacer es un diagnóstico, buscar la enfermedad, qué cosa tiene el paciente, por qué tiene anemia el paciente. Tienen que investigar la anemia. Le harán pues pruebas constantes corpusculares, dosarán hierro, y de acuerdo a ello sigue la investigación hasta que se identifique la causa. También se puede hacer una colonoscopia cuando, por ejemplo, se hace una colonografía, no eso que le decía por tomografía, ¿no? Y se encuentra ahí una lesión, se tiene que hacer colonoscopia al final. También para tratamiento paliativo de lesiones hemorrágicas. Por ejemplo, está sangrando una lesión, ahí se trata. Contraindicaciones. Ustedes han visto que han visto un caso clínico, los que están ahora o los que ya revisaron el caso clínico en la rotación que les tocó. Hay un caso clínico ahí donde al paciente no se le pudo hacer ni tránsito intestinal ni colonoscopia. Claro, no se puede hacer porque el paciente estaba muy dilatado su colon y se podía perforar. O sea, en una obstrucción intestinal no se puede, en una dilatación marcada no se puede. Entonces las contraindicaciones serán pues inadecuada preparación, mala tolerancia, una lesión que obstruye, que no me deja ver todo, un paciente que está en paro respiratorio, paro cardíaco, o está con una enfermedad neurológica grave, en esos casos no es posible hacerle. Hay que tener en cuenta esto, porque a veces dice, doctor, hágale su colonoscopia y el paciente está agonizando. ¿Cómo le vas a hacer a un paciente agonizando un estudio? No se puede. O ante una colitis fulminante también. O sea, un colon que está muy dilatado, muy tóxico, megacolon tóxico, por ejemplo, en esos casos está peligroso hacerlo. O igual una diverticulitis que está complicada. Acá tenemos algunos tipos de lesiones. Esto es para ver que existen otros métodos de diagnóstico que ayudan a la colonoscopia, o sea que son complementos de la colonoscopia. Son tinciones básicamente. Los endoscopios actualmente tienen dispositivos que sirven para teñir a las lesiones y de ver esta lesión así simple que pareciera un tumor, obviamente, yo lo tiño el color y al final veo esto. O sea, me sirve para tipificar las lesiones. Pudiera ser que piense, ah, no, este es un pólipo benigno, este es una edema, no más que una inflamación. Pero cuando yo le pongo color, resulta de que nada era normal, todo es patológico. El TNM es para estadiar los tumores, ¿no? Como en todos los tumores, colon, estómago, páncreas, el TNM. Acá están los T, ¿no? Acá está la mucosa, lo que estos pliegues son la mucosa, esta es la submucosa donde discurren los vasos, esta es la muscular, la serosa, ¿no? Ahí tenemos las estructuras. Y de acuerdo a ello, pues el T es el tamaño del tumor, ¿no? El N es el número de ganglios, y el M es la metástasis. Según este gráfico, ¿no? Acá estaríamos, nos están mostrando estadios, ¿no? Nos están mostrando pronósticos de acuerdo a el compromiso. Igual, ¿no? Astley Kohler y Dukes y Astley Kohler, ellos lo modificaron, una clasificación muy importante, muy bonita, muy interesante, ¿no? Respecto a la clasificación de los tumores. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Todo tumor, como hemos dicho siempre, todo tumor, el tratamiento definitivo es la cirugía, pues, ¿no? La meta es la eliminación completa del tumor y después la eliminación posterior del tumor residual o la micrometástasis que pudieran existir. Puede ser a través de quimioterapia adyuvante o neoadyuvante.
Neoadjuvante, ya les dije el otro día, neoadjuvante es cuando yo encuentro un tumor, le doy quimioterapia, lo opero al paciente y lo que sirve a disminuir el tamaño del tumor para casos que ameritan, ¿no? Por ejemplo, un estadio 3, por ejemplo, pienso yo que el paciente ya no tiene solución, pero por ejemplo le puedo dar una quimioterapia adyuvante y voy a mejorar el pronóstico. Para casos irresecables, radioterapia, eliminación completa del tumor mediante resección quirúrgica cuando procede. ¿Cuáles son las metas? Para un tumor resecable, la curación es probable cuando existe un estudio bien elaborado, bien minucioso. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren el título, dice cáncer colorectal estadio 4. Lo que nosotros sabemos, lo que nosotros sabíamos hasta hace unos años es que los cánceres colorectales estadio 4 ya no se curaban, ya no tenían solución, ya eran desahuciados. Pero actualmente se sabe de que a los pacientes con tumores estadio 4, o sea, tienen, por ejemplo, una masa en el colon y tienen también metástasis en el hígado. Resulta que se le da quimioterapia, se le da radioterapia, disminuye el tamaño del tumor, disminuye el tamaño tanto del hígado o como del colon y se reseca tanto el tumor del hígado y tumor del colon. Y el paciente tiene una buena supervivencia. Interesante, ¿no? Se ha cambiado completamente los conceptos en cáncer de colon. O sea, ya no está el concepto que no, tumor metastásico de colon ya no se trata, y así se trata en la actualidad. En la actualidad hay herramientas, hay estrategias que nos permiten tratar el cáncer de colon, metastásico incluso estadio 4. ¿Me entienden, no? Cáncer de colon con metástasis en hígado y el cáncer está localizado en el sigmoides, por ejemplo. Se reseca ese segmento del sigmoides, se da quimioterapia y después se reseca ese segmento de hígado que está afectado por el tumor y el paciente tiene una esperanza de vida mejor. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de emergencia? La obstrucción intestinal, el sangrado gastrointestinal, la perforación. Estos casos ameritan, pues, manejo de emergencia. Opciones de tratamiento, ya es lo mismo, la resección quirúrgica, la quimioterapia, radioterapia o combinación de las mismas. El cáncer rectal plantea consideraciones adicionales, dice. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? El cáncer rectal, ustedes saben que está cerca del ano, pues, ¿no? Entonces el cirujano cuando opera necesita 5 centímetros por lo menos de margen de tejido sano. Pero si el tumor está a 2 centímetros del recto o a 1 centímetro del ano, quiero decir, no existen ya los 5 centímetros. Ahí ya no es posible. En esos casos se plantea pues radioterapia inicial, radioterapia agresiva, de tal manera que se disminuya el tamaño del tumor, se aleje un poco del margen anal y el cirujano pueda resecar. Si no fuera así, entonces el cirujano hace una resección abdominoperianal, ¿no? Quiere decir que el cirujano saca todo el tumor, clausura el ano prácticamente, clausura el recto y el paciente con una bolsita. Estoy hablando en términos un colostoma. Entonces, en esos casos procede, cuando ya no se puede pues resecar el tumor, está muy cerca del ano, le dieron radioterapia, ya no funcionó, sigue el tumor en el ano ahí, sigue el tumor en el recto, ya no se puede, entonces se tiene que hacer una resección abdominoperinal, así se llama, ¿no? Y su bolsita de colostomía permanente. Los casos irresecables pueden beneficiarse de la quimioterapia de antes se administra para prevenir la recurrencia local de metástasis, la quimioterapia paliativa se administra a pacientes con irresecable, las lesiones con estadio 0 y estadio 1 con características histológicas favorables se extirpan completamente mediante técnicas endoscópicas. Eso es lo que les iba a mostrar. Bueno, nosotros somos gastroenterólogos, ¿no? Nosotros no somos cirujanos, ni clínicos, ni cirujanos. Nuestro fuerte son la parte clínica, la parte del diagnóstico y el tratamiento endoscópico.
Cuando nosotros encontramos tumores en el colon estadio 0 o estadio 1, nuestra tarea es resecarlo, pero siempre y cuando no existan, ¿no?, invasión. Por ejemplo, yo encuentro una lesión. Imagínense esta lesión pequeña, que espero que se esté viendo. Yo digo, esta lesión está pequeñita, no hay problema, pero resulta que tiene ganglios o tiene compromiso linfático alrededor, o tiene características desfavorables, entonces quizá no se pueda, pero la mayoría de veces nosotros lo resecamos. ¿Cómo lo resecamos? Acá está la imagen. Ahí está el tumor en el recto, tenemos asas, se inyecta un dispositivo por el canal del trabajo del endoscopio. Acá está, este es el endoscopio, la punta del endoscopio, por acá entra el canal de trabajo. Este es una asa que entra cerrada, aquí se abre, lo enlaza a la lesión y lo reseca y lo deja planita. Igual acá, ve, acá lo que se ha hecho es elevar la lesión era plana, se inyectó una sustancia, la lesión se eleva de la pared, me permite tener acá un colchoncito, entonces por ese colchoncito pongo mi asa, lo corto y miren cómo queda limpio. Igual acá, en este caso no hay problema porque este tiene un pedículo. Ayer me preguntaban, ¿cuáles son mayor riesgo? Claro, más riesgo son las que son planas porque esas tienen más posibilidad de infiltrar. Estas de acá no tienen mucho riesgo porque tienen un pedículo, le cortas de la mitad y listo, se curó el paciente. Y así, varios tipos de imágenes de polipectomía. Y en este caso tenemos evaluación endoscópica, lesiones endoscópicas, no grandes. Acá, por ejemplo, tenemos para qué nos sirve la magnificación, el MDI, el Blind, FACE, que son MDI, Blind y FACE son tecnologías de los equipos endoscópicos, del Fujinon, de Pentax, de Olympus. Acá veo una lesión. Yo digo, ¿podrá ser maligna? No podría ser, pero lo pinto. Lo pongo colorante. No es que yo lo pinte con un tinte, no, sino que el equipo tiene un dispositivo que me permite colorearlo y me permite delimitar mejor los bordes. Y al delimitar mejor los bordes, me queda acá un capuchón, incluso un colchoncito, de tal manera que me permite resecarlo completamente y este paciente se curó. Esta es una neoplasia o una displasia de alto grado, me permite curar al paciente. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad o del procedimiento? De la enfermedad misma, el sangrado, ¿no? Y esto puede tratarse por abordajes quirúrgicos o no quirúrgicos. La obstrucción intestinal es probable, ¿no? Un paciente que tiene una lesión grande. Ahí en ese caso se puede hacer colectomía, se pueden hacer diversos tratamientos. La perforación intestinal también y relacionadas con las metástasis. ¿Qué otras complicaciones pueden haber del tratamiento mismo? O sea, de la cirugía, las fugas anastomóticas, las hemorragias, los cilios, las fístulas. De la radioterapia, ¿cuáles son? Es bueno saber, ¿no? Que no solamente es fácil decirle, denle radioterapia al paciente, pero resulta que la radioterapia al paciente le va a producir todos estos efectos. Ahorita estoy que atiendo pacientes y que de aquí termino la charla, me voy de nuevo a mi ambiente donde estoy y tengo que estar viendo pacientes que están con náuseas, que están con catéteres, que están con sondas, y que hay que manejar todas estas posibilidades. Igual la quimioterapia produce complicaciones, ¿no? Acá una imagen muy bonita, ¿no?, de lo que nosotros hacemos. Este es el tumor. Delimitamos el tumor mediante un bisturí. Lo elevamos, lo pintamos, lo cortamos y mira cómo queda. Queda limpio. O sea, el tumor queda curado. Eso es lo que se llama disección endoscópica de la submucosa. Es para los amigos, compañeros de ustedes que de repente se animan un día por la gastroenterología, es lo que se hace, ¿no? En este hospital nosotros hacemos. De repente no al nivel de lo que estamos viendo acá, esta belleza, ¿no? Pero hacemos esto. Esta es la clasificación, el pronóstico, los tumores. Este es el pronóstico para los tumores de Aster y Kohler, ¿no? Estadio A equivale al 1 en el TNM, ¿no? Estadio B equivale al 2A del TNM, B, 2B del TNM. Así más o menos se correlaciona. Entonces, el estadio A tiene a los 5 años, siempre les digo que la supervivencia a los pacientes con cáncer se mide a los 5 años. Entonces, en el estadio A es hasta 95%. Quiere decir que un paciente que se opera
o que lo hemos resecado de esta manera, o que ha sido operado por el cirujano, tiene una esperanza de vida de 5 años, a diferencia de páncreas que veíamos que era muy pobre, ¿no? O sea, la esperanza de vida realmente cáncer de colon es buena, como verán. Hasta 80% en el estadio B1, 60%, ¿no? O sea, la esperanza de vida a 5 años es buena. Pruebas de cribado. La colonoscopia es la prueba principal. Colonoscopia a personas mayores de 50 años es la prueba ideal para estos casos. Reduce la mortalidad, dice, se recomienda detección periódica a poblaciones de riesgo para identificar, eliminar pólipos precancerosos. La sigmoidoscopía tiene su utilidad, pero solamente es para ver el lado izquierdo. La colonografía por tomografía computarizada tiene su utilidad, pero para lesiones grandecitas, ¿no? Cuando son pequeños no es muy bueno. Cuando es para lesiones de 10 milímetros, 90% lo identifica. Cuando son de 6 milímetros, solamente 78% lo identifica. No sería muy recomendable, ¿no? La colonoscopía en realidad es la prueba idónea. Sangre oculta en heces. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. No todos los pacientes que tienen sangre oculta en heces son positivos para neoplasia. La sangre oculta en heces lo único que nos mide es que el paciente ha sangrado desde cualquier parte del tubo digestivo, porque lo que estás probando es una muestra de heces. Y cualquier microscópica cantidad o cualquier pequeña cantidad de sangre que proceda ya sea del esófago, incluso de la faringe, del estómago, del intestino delgado, del colon, podría expresarse con sangre oculta positiva, en heces. Entonces, solamente el 8% de los pacientes, eso no está acá en la diapo, eso está en Harrison, solamente el 8% de los pacientes tienen algún hallazgo neoplásico. Pero resulta que la mayoría de pacientes, o bueno, no la mayoría, el 50% de pacientes que tienen cáncer de colon no han tenido sangre oculta positiva. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? O sea, quiere decir que la sangre oculta me va a ayudar a tomar medidas, a hacer screening, a hacer seguimiento a los pacientes, a prevenir, pero no es la prueba idónea. La sangre oculta en heces, lo único que me dice es que hay sangre oculta en las heces y que me permite a ese paciente hacerle un estudio, ¿no? Y que al final me determine si tiene una enfermedad en el estómago, en el intestino o en el colon. Su sensibilidad, como ven acá, es bajísima, ¿no? Del 13 al 75%, realmente es baja, ¿no? Bajísima, bajísima. Para adenomas avanzados, hasta un 25%. Lo que sí podemos decir, la sangre oculta en heces es lo siguiente. Por ejemplo, yo le hago al paciente, le hago una colonoscopia y le encuentro un pólipo hiperplásico o un pólipo adenomatoso pequeñito. Me sirve, porque quiero decir que si no se hacía esa sangre oculta en heces, no le hubiese identificado su pólipo pequeño ni su pólipo benigno, porque podía haber sido maligno y entonces ese paciente con el tiempo se empeora, ¿no? Se agrava. Y la prueba de inmunohistoquímica fecal no tenemos acá, es más sensible, más específica, mide el ADN, ¿no? Sería bueno usarla ya poco a poco, ¿no? Prevención primaria, disminución de los factores controlables, el tabaquismo, la actividad física es buena, mantener el índice de masa corporal, la dieta óptima, la ingesta de carnes rojas está prohibido, las carnes procesadas, recalentadas están prohibidas. Y dicen algunos que la fibra, la fruta es preventiva, otros dicen que no es muy evidente, pero yo sí recomiendo porque forma parte de una cultura sana. Y este es el tiempo en que se deben hacer los estudios, la sigmoidoscopía cada cuánto tiempo, la colonoscopía cada cuánto tiempo, ¿no? Los estudios cada cuánto tiempo se deben hacer. Prevención secundaria significa que yo voy a buscar en la población un pólipo y tratarlo y resecarlo. La medida recomienda, dice, en el Perú debería ser a los 50 años. Si yo tengo un paciente que tiene 85 años y su esperanza de vida ya es corta, ya para qué le voy a hacer pruebas de cribado, ¿no? Ya no necesita porque su pronóstico de vida es malo independientemente de que tenga o no tenga una neoplasia de colon. Ahí ya no tiene sentido. Pero a todos los pacientes que son tributarios, una colonoscopía cada 10 años es muy sensible y específica para detectar pólipos de 10 milímetros o menor y resecarlos y hacerle su seguimiento. Y eso tiene beneficios en la
morbilidad y la mortalidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Algo que no se haya entendido, me encantaría responderles, alguna duda, algún comentario, algo en relación al tema. Sobre el diagnóstico, el tratamiento, el manejo, el cuadro clínico, alguna experiencia, algo, nada. No, doctor, todo claro. Si no fuera así, gracias por su atención, buenas tardes, que les vaya muy bien. Estudien bastante porque ya se acerca su examen. Buenas tardes, cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Doctor, hasta luego.